¿cuáles son los aciertos que ustedes ven en un primer balance de esta propuesta de giro programático que constituye la nueva escuela mexicana? Y como decía Ángel, efectivamente en el sentido de su potencial transformador en el marco de un gobierno, de una política de Estado. O yo lo pondría un poco como desde el prisma de la investigación, ¿no? O de esta relación entre la investigación y las políticas, por decirlo así. ¿A qué me refiero? A que cuando las políticas, en este caso curriculares, construyen un objeto de intervención, al mismo tiempo construyen un objeto de estudio, ¿no? Cuando se dice el gran problema es entonces el rezago educativo, ¿no? O sea, la noción de rezago educativo involucra una construcción epistemológica sobre lo que vemos en la realidad, ¿no? Y creo yo que en este caso hubo también ahí un giro importante, porque como ya lo comentaban ustedes, esta situación de el margen de acción, como decía la doctora Coral, o de lo que ya se hacía en muchas de las escuelas de manera clandestina incluso, ¿no? Pues efectivamente son cosas que nos remiten a cómo se pensó que funcionaba el currículum de la educación básica nacional, ¿no? Y evidentemente, pues ahí hay como varios sesgos, por decirlo así, que creo yo que por lo menos se han puesto sobre la mesa de discusión. Entonces, quiere decir que la investigación, desde mi punto de vista, ha tenido un papel orientador o reorientador de la política, que es como una de las cosas que un poco también estamos como que es una inquietud muy fuerte de la investigación educativa siempre, ¿no? Esta relación que podemos establecer con las políticas. Entonces, en la construcción de estos objetos o de estos problemas educativos, creo yo, ahí creo algunos elementos importantes. El primero es reconocer que esta idea de que hay un currículum nacional que se aplica, pues es un sesgo, ¿no? Que además es una distorsión, digamos, propiamente de la realidad. Y entonces tenemos, por otro lado, pues eso, por lo menos 80, 90 años de tradición curricular en la básica, que implicaba pensar que eso así sucedía. Entonces, lo que teníamos eran informes, análisis, planeaciones de política, etcétera, que giraban en torno a cómo hacer que la reforma se aplicara correctamente, es decir, cómo estaba en el diseño, por decirlo así, ¿no? Y creo que la investigación curricular desde hace muchos años es muy clara en categorías que han puesto justamente en tensión estas ideas, ¿no? Que provienen además de la ciencia política tradicional, que ya ni siquiera la ciencia política está en esas discusiones, pero que en educación nos quedamos como con esas reminiscencias, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo yo que esta idea o estas tensiones que nos permiten entender la relación entre el currículum pensado y el currículum vivido, ¿no? O la relación, digamos, compleja que existe entre la estructura formal del currículum y lo que implica su operación, que no son accidentes, no son desviaciones, no son, ¿cómo decirlo?, fenómenos a corregir o desviaciones de la normalidad, etcétera, sino al contrario, que son fenómenos curriculares que ocurren porque justamente lo que tenemos son otro tipo de procesos que no podemos ya seguir catalogando como es, como anormalidades, desviaciones, etcétera, ¿no? Y creo que eso es un elemento fundamental que también todavía falta terminar como de entenderlo, porque claro, cuando uno entiende los procesos, digamos, de desarrollo curricular, no como una política tradicional que entonces tiene un diseño, luego una implementación, luego una evaluación y luego planes de mejora para corregir esa implementación, sino que más bien partimos de la idea de lo que implica entender estos fenómenos curriculares como múltiples mediaciones o procesos de traducción, de resignificación, de construcción de sentido. Entonces, claro, el panorama se observa distinto. Es decir, si nosotros decimos, bueno, hay entonces, como ya lo decían ustedes, muchos proyectos, muchas escuelas que ya trabajaban desde acá y entonces sus procesos de identificación con la política, ¿no? Son más o menos, digamos, tersos, etcétera. Pero luego, evidentemente, hay otras escuelas que no y que generalmente tienen que ver también, creo yo,
con aquellas escuelas que sí establecían una identificación con ese modelo de currículum que era el dominante. Es decir, si nosotros partimos de que el currículum de la básica tenía como perfil un sujeto de clase media, urbano, mestizo, ¿no? Entonces, evidentemente todas las escuelas que tienen este factor de identificación, pues están, digamos, ¿no? En esas condiciones. Pero incluso estadísticamente ese número de escuelas es el menor. Nosotros vemos, por ejemplo, que el 46% de las escuelas primarias del país son multigrado. Entonces, quiere decir que ese otro 60%, ¿no? Puede identificarse o no con eso que llamamos currículum nacional, pero incluso estadísticamente no le podemos llamar nacional porque tiene a casi la mitad de las escuelas que no cumplen con esa posibilidad de identificación. ¿Qué es lo que pasa? Que ese referente dominante, como su nombre lo indica, pues entonces ha opacado a esa otra mitad, digamos, en términos identitarios, ¿no? O hace más ruido, por decirlo así. Les pongo un ejemplo. En un taller con unas escuelas de, de que están cerca de las lomas, es una escuela primaria que está cerca de las lomas con escuelas tanto públicas como privadas, porque además muy interesante, los supervisores que me invitaron a este taller, ellos tienen casi la mitad de las escuelas que supervisan, pues son escuelas privadas, ¿no? Por la zona en la que están. Entonces, las maestras de las escuelas privadas decían ellas, pues es que nosotros cuando dicen que hay que problematizar la realidad, eso, pues nosotros afortunadamente no tenemos problemas, ¿no? Nosotros pues no tenemos problemas como que fijarnos en, sí, bueno, a lo mejor las cuestiones de la contaminación y no sé qué, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que justo viendo el perfil de estas maestras, yo preparé una actividad con ellas que era un pequeño fragmento de una serie que ya tiene varios años que salió en el Canal 11 que se llamaba Crónica de Castas, que era un programa que justo tomaba, ya ven esta pintura de las leyes de castas justo del siglo XVI, y tomaba cada una de estas combinaciones como una referencia para armar un programa contemporáneo que sucedía en la Ciudad de México e ilustraba, ¿no? Entonces, este fragmentito era de un capítulo de un estudiante que era de clase trabajadora y tenía una beca en una universidad de élite. Su mamá era enfermera. Y entonces, pues siempre estaba como sintiéndose menos con sus compañeros, en fin. Pues uno de esos días lo invitan como a irse de fiesta con ellos. Entonces, cuando van de regreso sobre la avenida, pues van todos muy tomados, los para una patrulla. Y entonces el amigo que es muy rico, que viene manejando, entonces le empieza a decir al policía, ¿no? Lo primero que le dice es, ¿tú qué indio patarrajada? Y le avienta el dinero y le dice, eres un naco, eres un pobre, no sé qué, ¿no? Y entonces yo les decía a las maestras, en esta escena, maestras, ¿quiénes son los familiares, los papás, los tíos de sus alumnos? ¿En dónde están las familias que ustedes atienden en esta escena? ¿Y hay ahí algún problema? Porque claro, siempre estamos, y está bien, ¿no? Que pongamos el dedo sobre la llaga respecto de las personas que padecen el racismo, que padecen la discriminación. Pero ¿cuándo empezamos a ver que es un problema para quienes lo producen? Aquí en esta escena, ¿en dónde están los papás, los tíos, las familias con las que ustedes trabajan? ¿No? Entonces, claro, ahí fue como muy interesante y hubo de todo, ¿no? Que dijeron, sí, pero pues de modo que, sí, yo entiendo, ¿no? Que hay relaciones de poder, en fin, pero por lo menos Sí. identificar eso y eso qué implica entonces en mi programa analítico, ¿no? O sea, eso, sí, yo digo aquí, el contenido es entonces la discriminación, pero en mi caso, yo eso cómo lo bajo, cómo entonces lo organizo. Porque entonces yo puedo decir, sí, claro, podemos ver un caso, el caso que viene en el libro de texto de la niña Mepano, que cuenta su historia de racismo, en fin, y está bien. Pero si nosotros partimos justo de nuestra propia conformación, ¿cómo organizamos eso? Entonces yo creo que esos elementos que permiten la contextualización, no necesariamente la adecuación, son elementos que me parece a mí que son avances, ¿no? Que son avances importantes que muestran justamente estos procesos complejos de resignificación de los contenidos, etcétera, y que evidentemente insisto, posicionan ciertos elementos de la investigación que nos pueden ir
ayudando a construir otras lógicas también de entender en este caso las políticas curriculares, porque Mm. insisto, en la misma SEP, en la misma subsecretaría, en este día, a esta hora, hay personas que siguen, digamos, pensando que lo importante es decirles a los maestros qué hacer y qué es lo que tienen que entonces planear y organizar, etcétera, ¿no? Y evidentemente eso responde, insisto yo, a esta distorsión, digamos, de la realidad curricular, por decirlo de alguna Mm. forma, y que muchas veces en expresiones que escuchamos, en fin, pienso yo que de repente eso, ¿no? Cosas que suenan como a los maestros ustedes díganle si necesitan 5 niños vestidos de pingüinos para mañana para que ellos los tengan, y eso es lo que ellos sí saben hacer. Eso, ellos sí saben hacer eso, pero todo lo, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones para mí, en términos de la investigación, pues son justo como si alguien siguiera afirmando que la Tierra es plana, ¿no? En la investigación curricular. Y todo lo que nos falta justamente avanzar en ese sentido para que pues digamos, como que la opinión general o estos elementos del imaginario colectivo vayan cambiando. Porque yo creo que ese, aunque fue un ejercicio corto, también fue muy interesante cuando la polémica de los libros de texto, ¿no? Creo que ese también fue un elemento o un avance en términos de que la educación se volvió un debate central, no por las mejores razones, pero bueno, finalmente se dio ese debate. Si tal vez si hubiéramos pedido que fuera tan en el spotlight la discusión no nos hubiera salido, que creo por ese lado no estuvo mal. Y por otro, creo también, por lo menos a la investigación nos deja de tarea entender cómo es que está ¿cómo decirlo? Como la apropiación de los avances de la investigación educativa en el imaginario social, en la opinión pública, porque hay una distancia enorme. O sea, cuando tenemos entonces preguntas, inquietudes que tienen que ver con que por qué ya no hay 20 planas de las sumas y restas, o por qué ya no hay entonces planas de las palabras, o por qué lo importante es que haya 20 horas de matemáticas en sí mismas. O sea, todas estas distancias que hay entre lo que se va sabiendo sobre la educación y lo que se queda como en el imaginario, bueno, el examen, ¿no? El examen que ha sido estudiado, criticado por muchos años, pero eso en la sociedad general no necesariamente está instalada esa discusión. Entonces, creo yo que esa coyuntura que se abrió fue un avance importante porque, como ya lo vimos, pues sí, el proceso, digamos, de educar, ¿no? A la sociedad, en fin, también tiene sus frutos, ¿no? Ahora yo creo que una muy buena lección de eso fueron las elecciones pasadas, ¿no? Bueno, ya Muchas gracias, Ana Laura. dejaré. Sí, y efectivamente la polémica de los libros de texto sirvió para evidenciar ese abismo, ¿no? Entre la percepción en la sociedad y en el propio sistema educativo nacional, pero también algo que me llamó mucho la atención, incluso los abismos al interior de la investigación educativa, ¿no? Cuando colegas que conocemos muy bien reprochaban el hecho de que habían participado maestras y maestros como autores de los libros de texto. O sea, un clasismo no percibido, no autopercibido, increíble en ese tipo de posicionamientos, ¿no? Me están quitando un monopolio y yo no quiero que se democratice la autoría de los libros de texto cuando obviamente maestras y maestros desde siempre deberían haber sido autores de esos libros de texto, ¿no?